¿Han jugado con tus sentimientos? ¿Te han roto el corazón? ¿Te ha afectado alguna enfermedad o algún dolor crónico físicamente, espiritualmente, emocionalmente? Entonces este episodio es para ti. Bienvenidos a este espacio inverso. Qué rico saludarte, qué bueno acompañarte y juntos poder dialogar, debatir, aprender, desaprender a través del fundamento sólido, la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Quiero aprovechar y enviar un saludo muy especial a todos los oyentes de Esperanza Colombia Radio en toda Colombia y fuera de Colombia, y a todas las personas que están conectadísimas en las redes de Inverso, escuchando y aprovechando este repaso. Quiero presentar a mi equipo en esta hora. Quiero que ustedes vean, por favor, aquí me acompaña una invitada muy, pero muy especial. Tatiana, ¿qué tal? Hola, Pastor, ¿cómo está? Un placer por primera vez estar aquí en el podcast de Inverso. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por este espacio, porque juntos vamos a aprender a compartir de lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Y tengo a un invitado también que hace parte ya de la casa, ustedes lo conocen, mi querido Santi, ¿qué tal? Pastor José, un saludo para usted. Hola, ¿cómo estás? Un saludo también para todos los que nos están conectados y contento de estar aquí compartiendo. Gracias por acompañarnos, por sacar de tu tiempo, de tu apretada agenda y estar aquí en este momento tan especial. Vamos a hablar justamente, Tatiana y Santi, del sufrimiento. La resistencia al sufrimiento es el título del repaso de esta semana, y a veces pareciese ser, chicos, como que el dolor hace parte de nuestra vida. Tal vez a veces nos han engañado, tal vez alguna enfermedad ha llegado a nuestra vida, tal vez se nos murió la mascota. Estos días se me murió la mascota, Akira, 14 años con nosotros. Y cuando ya dejó de respirar, uno de verdad, que es un animalito, pero la verdad que uno dice, el pecado ha afectado hasta los animales, porque ellos tienen que también sufrir. O sea, no solamente sufrimos nosotros, sino los animalitos. Santi, Tatiana, ¿ustedes han en algún momento experimentado algún dolor físico o emocional? En mi caso físico, no, gracias a Dios nunca he pisado un hospital. Solamente una vez que unos cálculos, pero X. Pero sí, a nivel emocional he enfrentado dos muertes, no de mis papás ni de mis hermanos, pero sí la muerte de la mamá de mi esposo. En esa época éramos novios, y la muerte de ella, pues no lloré, pero sí me afectó en el sentido de que yo fui la última persona que tuve como el privilegio de verla en sus cinco sentidos. Después de eso, ella tuvo convulsiones, tuvo alucinaciones, perdió la memoria, y uno queda como en un shock. Pues uno es parte del área de la salud, pero uno tampoco está como entrenado para vivir esas emociones todo el tiempo, y fue como un estado de shock, como ya ella murió y todo, y todavía yo proceso y recuerdo todo lo que pasó en esa mañana, y yo digo, ¿por qué a mí? O sea, porque yo tuve que ser esa persona que vivió esos últimos momentos con ella, ¿cierto? Y hay otra persona que también me dejó así como en shock, fue la muerte de nuestra mejor amiga, y fue una muerte de un momento a otro. O sea, hablamos con ella el día anterior, y al día siguiente ella se fue a un paseo y una creciente, un río vino y se los llevó. O sea, y ver el dolor de ese entierro, de que no encontraban el cuerpo de la mamá de mi amiga, porque murió mi amiga y la mamá de ella, y ver el dolor de la familia enterrando un cuerpo, pero en simbolismo dos cuerpos, y ver que quedó una niña de 7 años huérfana, sin mamá, sin hermana. O sea, son cosas que me han impactado a mí, pues no es de mi sangre, pero sí en sentimiento, en emociones, Y sí ha me han generado impactado. dolor también. Yo quiero preguntar a Santi, Santi, ¿tú más o menos sabes a qué edad vas a morir? Ni idea, puedo morir a la edad que tengo ahorita, uno nunca sabe, ¿cierto? Tatiana decía algo muy importante, yo también, gracias a Dios, nunca he pisado un hospital, bueno, en una ocasión, pero fue algo leve, pero pareciera que lo que dicen los poetas y filósofos es cierto, que nacemos para sufrir. O sea, no ha pasado algo cuando viene otra cosa, no ha pasado esa otra cosa cuando viene otra. Pérdida del trabajo, conflicto con la familia, conflicto con los hijos, los que tienen hijos, conflicto con el esposo, los que tienen esposo, muerte, desempleo, deudas, terremoto, mejor dicho, pareciera que hubiéramos sido creados literalmente para sufrir. Para tener Es dolores, irónico, sí. preocupaciones. ¿Usted ha tenido mascota, Santi, en algún momento? No, pastor. Oiga, pero yo les cuento esto porque hace poco murió nuestra mascota, 14 años,
Y mire que fue algo triste, ¿sabe? Fue un episodio triste. Gracias a Dios, ella no sufrió, murió de viejita y fue dejando de respirar poco a poco. No se dilató ese dolor, pero también sufrió. Entonces, cuando uno mira la muerte de un animalito y que uno se apega tanto y se genera esos afectos fuertes de tantos años, uno dice, hasta los pobres animales sufren del dolor físico, también del dolor emocional, porque nosotros a veces despreciamos, maltratamos a la naturaleza. Ellos también sufren de esos desplantes y sufrimientos emocionales cuando el ser humano maltrata. Y entonces todo esto para decir algo. Santi, ¿por qué el dolor? Tatiana, ¿por qué el dolor? ¿Por qué tenemos que sufrir? Es por la condición, o sea, digo independientemente de qué nivel de dolor esté experimentando una u otra persona, porque cada uno tiene como sus cargas, sus conflictos, el nivel de dolor es diferente, las aflicciones. Estamos en un mundo que está marcado por el pecado y la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué trae la muerte? Dolor, tristeza, desánimo, depresión. Entonces, sí o sí, estamos ligados desde el inicio de este planeta Tierra, cuando Adán y Eva pecaron, a ese fin. Siempre va a haber un dolor, independientemente si es leve o es grave, pero siempre va a haber. Siempre va a haber un dolor. Santiago, bueno, uno dice, las personas que toman malas decisiones y se portan mal, pues van a tener que enfrentar las consecuencias. Pero cuando una persona es justa, correcta y Inocente. buena, inocente, ¿por qué sufren los inocentes, Santiago? Pues precisamente como lo decía Tatiana, como consecuencia del pecado, pero en el estudio de esta sección vimos a un personaje, o vamos a ver un personaje, el cual fue, suena feo lo que voy a decir, pero el cual fue como conejillo de Indias, ¿no? Fue usada como ratón de laboratorio ante los ojos no solamente del mundo futuro, sino del universo en ese entonces y del concilio celestial. Y esta persona es, yo sé que a muchos les suena el nombre, es Job, uno Job. de mis personajes favoritos. Bueno, yo les cuento que el libro de Job es un libro bastante especial, justamente porque nos enseña que hay sufrimientos que uno no busca ni que uno se merece, pero que llegan. Pero más que todo este sufrimiento, ¿no? Vea lo que dice el texto bíblico. Durante esta semana estudiamos Job capítulo 1 y capítulo 2, pero vamos a centrarnos en 3 versículos. Job 1:1 dice, hubo en tierra de Juz un hombre llamado Job, era intachable, amigos, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, vea lo que está diciendo el texto, o sea, un hombre correcto, justo. O sea que a las personas buenas también le pasan cosas y específicamente este caso, Santiago y Tatiana, que estudiamos durante esta semana, es que Job no se buscó los males. Dios le permitió estos. Hablemos un poco Así es, sobre eso. así es. Bueno, hay una narración del libro de Job más adelante en los siguientes versículos que a mí me interesa demasiado. Es bastante cautivador porque dice que hubo un concilio en el cielo, ¿cierto? Se reunieron allí y Dios le dice de forma como orgullosa, entre comillas, por así decirlo, a Satanás y le dice, oiga, ¿usted ha visto a mi siervo? O sea, si ha visto esa joyita que yo tengo allá en la tierra, si ha Muy visto bueno. cómo se porta, si ha visto la calidad de persona que es. Y entonces Satanás le dice, sí, yo lo he visto, pero ¿cómo pretende de que dude de usted si usted lo tiene con una buena esposa, con hijos, con plata, con prosperidad, con amigos? Es el hombre más rico en el sector donde está. ¿Cómo no quiere que esté mal? Entonces Dios le dice, ah, bueno. Y Satanás le dice, no, quítale todo eso y verás cómo va a seguir siendo supuestamente bueno, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo este reto entre ellos dos, entre Dios y Satanás, y Dios acepta el reto que le plantea a Satanás. Él conociendo el futuro, él conociendo a su siervo, él conociendo que era intachable, que era justo, que era recto y apartado del mal, le dice, bueno, dale, quítale todo lo que tiene y vamos a ver quién gana, ¿no? Es como una apuesta, como lo dije ahorita, como un laboratorio experimentando con él y pues bueno, le llegó todo esto a Job lastimosamente y Wow, fueron cosas duras y de un momento a otro, ¿no? muy Los bueno. hijos de un momento a otro, el ganado de un momento a otro, cultivos de un momento a otro, casa de un momento a otro. Entonces, esto nos trae cosas Duro, que pensar. duro.
Fueron dos episodios. Episodio número uno, como usted bien lo citó, y quiero leer el texto, dice el versículo 6 del capítulo 1 del libro de Job. Un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de rodear la tierra y andar por ella. El Señor dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Mire cómo usted lo explicó, y me encanta eso. Oiga, tengo un tipo buenísimo, un tipo Sacando intachable, pecho. un tipo correcto. Miren que, Tatiana, a mí me parece que Dios está sacando pecho por Job. Y está diciendo, güey, ya tengo un hijito mío que ese sí me ama. Es decir, que los seres humanos sí me aman. O sea, era una forma de Dios decirle a Satanás que el ser humano sí lo ama. O sea, hay personas que aman a Dios de verdad. O sea, que aman a Dios sin que haya una manipulación. La lección comentaba en uno de los días que Dios en su ser omnisciente sabe lo que es, lo que va a ser y lo que sucederá. O sea, Él sabe la realidad de las cosas. Pero por amor a los que estaban en esa reunión en el cielo, Él permitió que Satanás tocara la vida de Job para que las demás personas se dieran cuenta una vez más que el Señor no manipula a la gente, que la gente no lo sirve porque el Señor le da riquezas, porque le da hijos, porque le da una excelente esposa, porque le da un excelente trabajo. No, al Señor lo obedecemos es de corazón y no porque nos esté manipulando, el libre albedrío. Amén, amén. Mire, ese primer episodio, Dios permite que Satanás le quite todo. Pero el segundo es más cruel todavía. ¿Cuál es el segundo episodio? Pues entonces llega Satanás y le dice, no, pues Wow, el hombre sigue fiel porque, listo, ya le quité todo, pero es que está sano, está saludable, wow. está... Y Dios dijo, conociendo el futuro, como tú bien lo decías, Tatiana, le dice, bueno, tócalo, pero no le arrebates su vida. Efectivamente pasó eso, pasó una de las cosas, yo creo que una de las enfermedades más dolorosas históricamente hablando, que es la lepra, ¿no? Le empezaron a salir llagas, se enfermó, aparte de todo el sufrimiento que tenía, ahora la enfermedad física, y bueno, a partir de ahí empezaron a desencadenarse más cosas como la esposa le da la espalda, los amigos empiezan a juzgarlo, entonces yo veo esto y yo digo, yo no hubiera aguantado ni siquiera lo primero que le pasó a Job, Uf, y wow. me entristece el pensar de que a veces no estamos como preparados de esa forma de decir yo dependo de Dios porque es Dios, mas no dependo de Dios porque Él me bendice. O por O las sea, circunstancias que te es rodean. exacto, adoro a Dios por las bendiciones de Dios, mas no adoro a Dios por ser Dios, ¿sí? Entonces es también para nosotros pensar. A veces muchos utilizan a Dios como, Señor, hoy tengo el parcial, ayúdame. Y uno sale el parcial y dice, funcionó, entonces para la próxima hago lo mismo, pero cuando estoy en situaciones o momentos normales o cotidianos, me olvido de Dios porque ya no es una moneda de canje que me da algún beneficio. Entonces, ver la vida de Job es eso, que a pesar de todas las circunstancias, de todo lo que él sufrió, las crisis, él siempre estuvo fiel a Dios. Y cuando Santi mencionaba lo de la esposa y los amigos, a veces me pongo a pensar, ahí Job vivió como una guerra psicológica. O sea, emocionalmente y psicológicamente se vio atacado y enfrentado porque eran sus creencias, sus ideales, ser enfrentado por la persona con la cual él lleva mucho tiempo compartiendo que era su esposa. Le decía, o sea, ¿usted qué hace? Porque no maldice a Dios, porque no deja a ese Dios que mire, Maldice a Dios y le quitó muérete. todo, exacto. Y después Duro. vienen sus tres mejores amigos y hacen lo mismo. Entonces, es como ese conflicto emocional, siento yo, que pudo ser como el que más marcó a Job en ese momento. Porque, listo, ok, perdió las riquezas, uno se puede volver a levantar y volver a crear el patrimonio que tiene. Ok, perdieron los hijos, uno puede adoptar o podían tener, ¿cierto? Pero la salud, ok, listo, uno puede pasar de pronto una enfermedad, pero ese constante conflicto con esas personas que son tu apoyo, tu respaldo en los momentos más difíciles, siento que eso fue como la parte de más shock para Job de su situación. Bueno, he de decir algo, si alguien me dice eso, no es digno de considerarse mi amigo, ¿no? Muy bien, Empezando por Marcelo. ahí. Pero no, gracias a Dios, no, los amigos que he tenido, pues son de la iglesia, son cristianos, conocen de la verdad y por el contrario, cuando estoy así, están ahí para apoyarme. Eso. Miren, vamos a ir a un punto también muy especial que la lección nos presenta. La resistencia al sufrimiento, por supuesto, pero Job no era
como una ficha en un ajedrez que estaba jugando Satanás y Dios. Y usted bien lo presentó al inicio. Miren, Job no fue una persona mala. Fue una persona devota, una persona de fe, una persona íntegra. Pero Dios le permite a Satanás que le toque la vida a sus hijos, que le quite todo lo que tiene y que lo enferme para que Dios pudiese demostrarle a la humanidad y a la historia que viene y a las generaciones que vienen de que sí es posible amar a Dios no por interés. Pero vamos a hablar justamente hablando de esa parte de interés. Hablemos de un punto que la lección nos presenta y es el conflicto que se presenta en el libro de Job. ¿Qué conflicto podemos ver espiritualmente en el libro de Job? Un conflicto de adoración, el mismo conflicto que hoy en día nos hace partícipes de esa gran batalla, es a quién yo le doy mi adoración. Es un conflicto también de decisión, porque yo tengo el libre albedrío, me reclama a Dios o le pertenezco al diablo. Y ahí es donde yo entro como el personaje principal de la película a decidir por qué camino quiero ir. Muy bien, Y Santi. que el conflicto va más allá de todo, ¿sí? Por ejemplo, algo que incluso hablaba la lección, por ejemplo, si yo tapo esta imagen, así, la tapo completa y ustedes solo van a ver que es de color naranja, ¿cierto? Pero no van a ver el título, no van a ver el autor, no van a ver de qué se trata, no van a ver el dibujito que está, bueno, ahí más o menos lo ven, pero eso hablaba la lección. Nosotros, lastimosamente, tenemos una visión de la vida, de la humanidad, de la historia, del conflicto, del universo, de la ciencia, prácticamente de todo. Tenemos un solo granito de información, cuando sabemos que esto es una playa llena de granos, de millones de granos de arena, ¿cierto? De información, de cosas que están pasando a nuestro alrededor y que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, cuando nosotros ampliamos la perspectiva de lo que está pasando realmente, que es un gran conflicto, que es la batalla entre el bien y el mal, y que yo debo escoger porque algo va a pasar, ¿cierto? Cuando yo tengo ese panorama completo, decido por el lado ganador. Y déjenme decirles que el lado ganador ya es ganador porque así es, y es el lado de Jesús. Job no sabía lo que estaba pasando en el cielo. Job no sabía que Satanás retó a Dios. Job no sabía que Dios permitió que Satanás tocara a Job, ¿cierto? Pero aún así, sin saber todo el panorama, sin dejarse involucrar por los sentimientos y las cosas que decían sus amigos y su esposa, él decidió ser firme. Amén. Y por eso miramos en Job un conflicto pequeñito del gran conflicto que estamos viviendo nosotros y que estamos estudiando en el inverso. El gran conflicto es el ser humano en medio de los dos poderes antagónicos, Cristo y Satanás. Oiga, y hay algo particular, y es que Job murió sin darse cuenta de lo que había pasado con él. Es decir, pues al final de los capítulos miramos que Dios le multiplica, que Dios vuelve a levantar la imagen de Job, a levantar su integridad, le da la sanidad, pero Job nunca recibe de Dios como, oiga, venga, Job, mire, usted sufrió esto porque la verdad que yo estaba queriendo demostrarle a la humanidad y a Satanás que hay gente que sí me ama y no por lo que tiene ni por lo que yo le he dado. Job nunca recibe una respuesta de Dios y yo creo que nos pasa a muchos de nosotros también. Muchas personas van a morir o muchas personas viven sin muchas respuestas que quisiéramos tener de Dios, pero eso no puede limitarnos a seguir avanzando en este camino cristiano. Así es, yo creo que cuando estemos en la Nueva Jerusalén, yo creo que todos van a ver a Job y lo van a recibir con aplausos, ¿no? Porque es que esto fue algo que presenció todo el universo completo en decir, oiga, están probando a Job, ¿cómo va Job? ¿Será que ya lo negó? ¿Será que era como una película, ¿no? Como un partido de fútbol, oiga, ganó Job, ¿cierto? Y hay dos frases lindas que dice Job al final de todo esto, y una de ellas es, Dios dio y Dios quitó. Y otra de ellas es, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo estas frases las he apersonificado desde hace mucho tiempo en decir de que si pasa algo y yo estoy agarrado a la mano de Dios y estoy orando, ¿por qué tengo que dudar? Debo estar firme, debo estar convencido de que Dios está conmigo, de que Dios da las cosas, Dios las quita, de que mi Redentor vive y que si creo en Él, todas las cosas que pasan a los justos son para bien. Amén. Tatiana, ¿qué decirle a una madre que nos está viendo y escuchando también y que ha perdido un ser querido, a un hijo? ¿Qué decirle a un joven que nos está escuchando y que ha perdido a su papá en el flagelo de la muerte? ¿Qué decirle
a esa persona que nos está en este momento viendo y escuchando y que está enfrentando un cáncer terminal? ¿Qué podemos decirle a partir de la lección de Inverso? Decirle que todo pasará, que después de una gran tormenta o una gran tempestad siempre va a haber la calma, que es humano sentir dolor, sentir tristeza, preguntarnos el por qué pasan las cosas y a veces no vamos a encontrar explicación, pero como tener la confianza y la seguridad que al final Dios tiene un propósito para todo. Todo lo que pasa en este planeta Tierra tiene un porqué y a veces se nos es revelado y a veces no. Y a veces cuando no nos es revelado podemos ser el ejemplo para otras personas que están pasando por las mismas situaciones. Así es. Gracias, Tatiana. Santi, ¿qué decirle a ese joven que en este momento está disfrutando de este espacio inverso y que él tiene muchas preguntas que todavía no han tenido respuesta de parte de Dios y que le sigue orando a Dios y Dios no responde? Primero decirle que todos aquí tenemos las mismas preguntas, ¿no? En términos generales, las mismas o hasta más preguntas, ¿no? Y hay algo interesante y es que se vale dudar de Dios, porque Job dudó, entre comillas, de Dios, siempre y cuando esa duda te lleve a conocerlo más precisamente porque estás dudando, precisamente porque dices, bueno, Dios, ¿qué quiere conmigo? Bueno, voy a estudiar la Biblia a ver qué es lo que quiere, voy a orar más para ver qué es lo que quiere, voy a entrar en contacto con la naturaleza a ver qué es lo que quiere. Entonces, la duda nos debe llevar a conocer más a esa persona que puede responder nuestras dudas. Pero si esa duda te está alejando de la persona que puede responder las dudas, ahí es donde debes dejar la duda y aferrarte de la mano de Dios. Si tienes dudas, busca las respuestas, porque a través de la oración, a través de la Biblia, las podemos encontrar. Amén. Hay preguntas que no van a tener respuesta aquí en la tierra, sino hasta cuando lleguemos al cielo. Dios va a revelar sus grandes e infinitos misterios durante una eternidad. Mientras, te invitamos para que sigas avanzando en este camino, para que sigas aferrándote a Dios y que no importa las tribulaciones que estés enfrentando, dolores, sufrimientos físicos, emocionales o mentales, recuerda de que estamos en un conflicto y el libro de Job es un conflicto en miniatura del gran conflicto universal que estamos enfrentando. No pierdas la fe. Dios quiere sacar de ti el mejor guerrero y sacar de ti la mejor fe después de este momento de tribulación. Si tienes una enfermedad, un gran conflicto, recuerda que Dios está al frente y que así como le ocurrió a Job, mantente firme y fiel que Dios al final de tu vida aquí en la tierra te va a dar la recompensa. Muchachos, gracias por acompañarnos en este episodio de Inverso. Ha sido un privilegio tenerles y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Gracias, pastor, también de igual manera. A cada uno de ustedes, gracias amigos por permitirnos disfrutar junto con ustedes de este repaso inverso y nos veremos en una próxima ocasión. Bendiciones, chao, chao.